Bueno, nos quedamos anteriormente en el vídeo anterior en la parte del correo electrónico. Ahora vamos a meternos con el tema de la virtualización. Pues en virtualización se entiende como la recreación de un recurso físico, hardware o lógico, el software, por medio de un hipervisor, ¿de acuerdo? Que permite su ejecución por más de un entorno al mismo tiempo. En el entorno de máquinas virtuales, el hipervisor permite el uso simultáneo de hardware en más de un sistema operativo. El apogeo de la virtualización ha llegado con la actualización de lo que es la nube 13, la nube, la 13 se me acuerda, en la nube, donde este sistema de reparto de los recursos se hace casi indispensable. Aunque ya existían múltiples sistemas de muchos fabricantes, el desarrollo y avance de los mismos se han incrementado de una forma exponencial. Actualmente se puede optar, entre otros, por XenServer de Citrix, ¿vale? Pues aquí en el VirtualBox, Oracle, hay varios, y también el Hyper-V de Microsoft. Yo me quedaría con el de Citrix, el XenServer, VirtualBox de Oracle y el Hyper-V de Microsoft. La seguridad de la virtualización tiene la misma premisa que cualquier otro sistema, que es la minimización de superficie de ataque. No obstante, cuenta con particularidades que hacen que la aseguración sea más difícil, como por ejemplo la multitud de recursos compartidos o los sistemas operativos que funcionan simultáneamente con sus propias aplicaciones sobre una misma máquina física. Como norma general, es conveniente seguir las siguientes indicaciones a la hora de configurar un host de máquinas virtuales. Un host es el central, ¿vale? Tener instaladas en el sistema operativo las últimas actualizaciones de seguridad, tener la última revisión disponible del programa de virtualización, si es posible tener al menos un adaptador de red en exclusiva para la infraestructura de virtualización, crear un entorno de laboratorio aislado del entorno de producción, disponer de un grupo de seguridad para gestionar la plataforma de seguridad, proteger los dispositivos de almacenamiento en los que guardan los archivos de recursos y de definición de la máquina virtual y mantener estancos los administradores de los gates, ¿vale?, respecto a los hosts. Para la creación de un guest se recomienda seguir las siguientes normas: hacer un esquema previo de lo que será la infraestructura de virtualización, dimensionar la creación de máquinas virtuales a las necesidades reales de los recursos del hardware disponibles en el host, cifrar los ficheros de máquinas virtuales instantáneas y discos duros virtuales destinados al almacenamiento de la plataforma de virtualización, instalar las últimas actualizaciones de seguridad en cada sistema operativo, ¿vale?, valorar la instalación de los agentes de hipervisor tipo guest, addition y, en caso de hacerlo, mantenerlos actualizados, asegurar con un anti-malware o firewall todos los sistemas operativos invitados, conectar DVD, CDs y medios de almacenamiento externos solo cuando sea necesario, desactivar tras su uso, mantener activas solamente las máquinas virtuales imprescindibles y usar para la conexión con la red corporativa una intranet de interfaz de red virtual diferenciada que se deberá desactivar cuando no se vaya a utilizar. Cifrar los medios de almacenamiento externos que contengan ficheros de virtualización de respaldo y custodiarlo convenientemente, ¿vale? Todos estos puntos, pues bueno, solamente quiero que lo sepáis así a bote pronto, pero no hace falta que os lo aprendáis. Solamente que sepáis que hay una serie de indicaciones a seguir para configurar lo que es un host, que es el ordenador central de las máquinas virtuales, en el caso de que tengamos que trabajar con máquinas virtuales. La seguridad en los dispositivos móviles. Pues el incremento de las posibilidades y capacidades que llevan asociados los dispositivos móviles en la actualidad implica igualmente mayores riesgos para la seguridad de los mismos. Es muy importante que los usuarios sean conscientes de la importancia de la seguridad en los aparatos móviles y los peligros que puedan llevar consigo su mal uso. Es conveniente seguir los siguientes consejos: establecer un método seguro para desbloquear el terminal, como por ejemplo utilizando un password, ¿vale?, o robusta, lo que es una contraseña robusta. Es recomendable eliminar las previsualizaciones de los mensajes
y extremar las medidas cuando no se dispongan del teléfono al alcance. Deshabilitar las redes, las conexiones que no nos hagan falta, las conexiones inalámbricas, wifi, bluetooth, etc. Y todas aquellas innecesarias mientras no sean, se vayan a utilizarse. Mantener actualizado el software del dispositivo y utilizar una configuración de seguridad aprobada por el responsable del ticket de la entidad. Tener cuidado con el acceso y las solicitudes de permiso de las aplicaciones que se ejecuten en el dispositivo, ¿vale? Ignorar y borrar los mensajes, tanto SMS como MMS, que son los multimedias, u otros de origen desconocidos que invitan a descargar contenidos o acceder a los sitios web. Activar el acceso mediante PIN a las conexiones Bluetooth y configuración de dispositivos en modo oculto. No aceptar conexiones de dispositivos conocidos, porque nosotros tenemos a lo mejor el Bluetooth abierto y nos piden una información. No lo aceptéis, eso no hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque probablemente será alguien que quiera conectarse con nosotros. Y lo mismo, si tenemos la posibilidad de emitir un PIN para las conexiones Bluetooth, ¿vale? Pues lo hacemos. Y si lo podemos en modo oculto para que solamente se nos vincule con lo que nosotros queramos, mejor que mejor. También descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, desde el Play Store y desde, no sé cómo se llama, el de Apple, por ejemplo. Me parece que se llama, a ver, ese que se llama el App Store, ¿vale? Pues entonces solamente hacer la descarga de ahí. Cierto es que hay algunas aplicaciones que no cumplen con las políticas de pago de estas páginas, de estas aplicaciones, y entonces en el caso de Android pues te permite instalar las APKs, que son programas que los ejecutan. Pero bueno, de esto hay que estar muy seguro de lo que tengáis que hacer, ¿de acuerdo? También evitar realizar el jailbreaking, ¿vale? O routing del terminal. ¿Esto qué es lo que es? Esto es que nos permitan nosotros, que en nuestros propios terminales, meterles o que permita al teléfono hacer una serie de tareas de programación o de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos unos conocimientos básicos, probablemente abramos lo que no toquemos, lo que no debamos, y nuestra seguridad se verá expuesta, ¿vale? Por lo tanto, yo os aconsejo que no hagáis el routing ni el jailbreaking. Pues lo que os he dicho, que ya se puede comprometer y reducir considerablemente la seguridad del teléfono a pesar de ser tentador para acceder a aplicaciones o servicios específicos, ¿vale? Porque te da se te abre el abanico de posibilidades. Utilizar una red privada virtual, ¿de acuerdo? Que no sé por qué se me han colado estos números, pero no le hagáis ni puto caso, perdón por la palabra, pero no le hagáis caso, solamente sería el VPN, la red privada virtual, el networking virtual privado, ¿vale? Para proteger el tráfico desde datos dispositivos móviles hasta la infraestructura de la entidad. Siempre es una buena práctica para evitar la posible monitorización por parte de intrusos. Evitar en lo posible los usos de impresoras, faxes o redes públicas o redes wifi que sean públicas, como las ofrecidas en hoteles y aeropuertos, a lo que se dispongan de unas herramientas necesarias para asegurar sus comunicaciones. Muchos teléfonos móviles y cámaras digitales añaden coordenadas GPS a la información de las imágenes tomadas, por lo que es oportuno limitar la compartición de las imágenes en la red o bien utilizar aplicaciones que eliminen dicha información. Separar las comunicaciones o directamente, si tenemos los datos GPS desactivados, pues entonces la geolocalización de la foto o la geolocalización del archivo no se va a incrustar como metadato, ¿de acuerdo? Para separar las comunicaciones personales de las profesionales es una buena práctica de seguridad, ¿vale? Disponer de compartimientos estancos en un solo dispositivo aumentará la seguridad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que separar las comunicaciones personales de las profesionales. Tener un teléfono móvil para el trabajo y tener un teléfono móvil para el uso personal. Porque hay terminales que son dual SIM, ¿de acuerdo? Podemos meter dual SIM y entonces en el mismo teléfono llevaríamos las dos tarjetas. Y esto pues nos pondríamos en peligro.
implementar la gestión centralizada de dispositivos móviles mediante el empleo de agentes, ¿vale? MDM, de Mobile Device Management, y para manejar la información sensible utilizar únicamente soluciones aprobadas por el responsable de seguridad de TIC de la entidad. Vamos a la seguridad en las redes inalámbricas, la seguridad en las redes Wi-Fi y demás. Si se trabaja con una red inalámbrica para maximizar la seguridad en las redes Wi-Fi, es necesario prestar atención a las siguientes recomendaciones. Pues primero, cambiar la contraseña de acceso por defecto para la administración del punto de acceso. Los routers en la parte de abajo viene con una etiqueta en la cual me dice la red Wi-Fi, cómo se denomina y también la contraseña de la red Wi-Fi. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esa contraseña, acceder al router y cambiarla. Es muy fácil porque sería poner en la barra de navegación 192, 192 me parece, 168.0.0 o algo de eso, no me acuerdo exactamente. Entonces, pues luego puede variar, depende de cada router. Accederíamos a la configuración de cada router y cambiaríamos las contraseñas. Vosotros podréis pensar, si lo cambio y se me olvida, me quedo sin router, me quedo sin datos. No, porque por ejemplo los routers, si pulsamos el botón de reset durante unos 25 segundos aproximadamente, o sí, vienen a ser 25 segundos, lo que me va a hacer el router me va a restablecer los parámetros de fábrica, de tal manera que volvería a estar activa la pegatina, el código de la contraseña de la parte de que la contraseña que me viene en la pegatina volvería a estar habilitada, ¿de acuerdo? Entonces no hay mayor problema, tampoco hay que tenerle miedo, no es hacer nada raro. Modificar el SSID configurado por defecto, no empleando nombres que puedan identificar a la entidad que permitan pasar desapercibidos con el entorno. El SSID es la red Wi-Fi. Por ejemplo, si yo me llamo David y me pongo Wi-Fi de David Jiménez González, pues entonces la gente ya sabe que soy yo. Pues esto se depende. Lo lógico es poner una facilita o lo que sea, ¿de acuerdo? Y si es el router de casa o es el router de una entidad, pues en la entidad ya estarán los informáticos que serán los que se encarguen de modificarlo. También podemos ocultar el identificador SSID al exterior. Esto dificulta obtener el nombre de la red, aunque la trazabilidad de los clientes sigue siendo posible con independencia de la ocultación de la SSID. La SSID, lo que es el nombre, la red sigue estando, pero lo único que hemos hecho ha sido ocultarla. También podemos activar el filtrado de direcciones MAC de los dispositivos Wi-Fi para permitir que se conecten a la red de los dispositivos las direcciones MAC especificadas. Por ejemplo, una dirección MAC está compuesto por un grupo, me parece que eran de cuatro bloques de 2 dígitos, AB00, CD, 01, ¿vale? Pues entonces yo accedería al router y daría permiso solamente a las MAC especificadas. Cada dispositivo móvil o cada dispositivo, cada ordenador tiene un nombre MAC, ¿vale? Que es los nombres estos. ¿Qué es lo que pasa? Que viene un amigo, por ejemplo, y quiere conectarse a la red Wi-Fi. Pues como no está incluida la red MAC, no está incluida en el listado MAC de dispositivos autorizados, pues no se podría conectar, a no ser que tuviéramos habilitada la opción en el router como si fueran para visitantes o invitados, ¿de acuerdo? Que entonces lo haría de manera diferente. Pero todo eso son funcionalidades que tienen los diferentes tipos de router, por lo tanto yo estoy hablando así en el ámbito genérico. Si en casa tenemos un router a lo mejor un poco más económico, pues probablemente la MAC sí la vamos a tener para poder meter el cifrado o el listado de esto se vienen a denominar listas blancas, listas negras. Las listas blancas son los permisos autorizados, o incluso podemos crear una lista negra de dispositivos para que bajo ningún concepto se les pueda autorizar el acceso al punto de inalámbrico, ¿de acuerdo? Entonces lo que os está diciendo, si tenemos un router un poquito más económico, pues a lo mejor el modo este de invitado no lo tiene, pero bueno, ya cada uno ya con las gestiones de su red. Solamente vosotros a ti para la oposición que lo aprendáis. Configurar el WPA2, ¿vale? AES, que es un modo de confidencialidad de datos obteniendo autenticación y cifrado de datos robusto. Limitar la cobertura WLAN, de Wireless LAN,
Una antena multidireccional ubicada en el centro de la casa o oficina es la opción más común. Desconectar la red cuando no se utilice. Tenemos la santa manía de cuando nos vamos a la cama el router lo dejamos ahí encendido. Pues bueno, hay que dejarlo encendido en el caso de que tengamos las actualizaciones por la noche, o si tenemos que las actualizaciones a lo mejor es el domingo por la noche, pues el domingo por la noche dejamos la red wifi abierta. Si no, pues lo más común o lo lógico es desconectarla, ¿vale? Si bien no es práctico hacerlo diariamente, es recomendable durante largos periodos de inactividad, ¿vale? Pues esto ya cada uno que haga lo que quiera. Si yo me voy, por ejemplo, de vacaciones 2 o 3 días, yo en mi casa dejo el router apagado. A diario, pues depende pero vamos, que más de un par de días lo apago. Además, que queréis o no, también consume energía y es una energía innecesaria, porque ¿para qué queremos dejar la red wifi abierta? ¿Para el vecino? ¿Para que nos piratee? Pues entonces, desconectar la red wifi cuando no se utilice. Desactivar el VPN, ¿vale? Lo que es el plug and play, tan famoso, que es con el plug and play, para que lo entendáis, es pinchar y utilizar, pues es lo típico con las memorias USB. También el plug and play suele ser casi todo lo que lleva el USB HDMI. Por ejemplo, todos los cables en los monitores antiguos estos que tienen la conexión del monitor, que es azul, ¿vale? Que creo que eran 25 pin lo que tiene, eso no es plug and play, eso tenemos que apagar el dispositivo, conectarlo y luego volver a arrancar la máquina. Cuando su uso no sea necesario para evitar que un código dañino de la propia red lo utilice para abrir una brecha en el cortafuegos del router y permitir así que otros atacantes accedan a él. Por lo tanto, el plug and play lo desactivamos. Y luego lo activamos cuando nos haga falta. Actualizar el firmware del router periódicamente. El firmware, para que nos entendamos, es la versión de programa que tiene el propio router. Pues los desarrolladores o los fabricantes de los routers pues los van actualizando pues para mejorar o implementar algunas cosillas. Pues lo suyo es actualizarlo, ¿de acuerdo? Pues muchas de las actualizaciones y parches que se van incorporando afectan a la seguridad. Todos los parches que van desarrollando los fabricantes es para mejorar la seguridad. Usar direcciones IP estáticas o limitar el número de direcciones reservadas, cuando sea posible, para evitar que usuarios no autorizados puedan obtener una dirección IP de red local. Activar el cortafuegos del router para que solo los usuarios y los servicios autorizados puedan tener acceso a la red. Activar la opción de registro login, ¿vale? Para el router y analizar periódicamente el historial de acceso para ver si alguien se ha metido y no está autorizado o no es conocido en el entorno familiar. Es recomendable cambiar el DNS que por defecto trae configurado el router por otro que preserve la privacidad del usuario y mejore su seguridad, por ejemplo, el DNS script, ¿vale? Venga, pues ya hemos visto todo lo concerniente al tema de la seguridad en las redes inalámbricas y vamos a pasar a la mensajería instantánea. Este es un pelín más largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, venga, vamos a ello. Las aplicaciones de mensajería instantánea permiten enviar mensajes de texto mediante conexión a Internet, ¿vale? Por ejemplo, WhatsApp, Telegram, son las más conocidas. En el caso de WhatsApp, fue lanzada en el año 2009, por ejemplo, gestiona actualmente alrededor de 1.000 millones de mensajes al día. Podéis daros cuenta de la cantidad de mensajes y la cantidad de cosas que se dicen por mensajería, ¿vale? Se tratan de plataformas que, al poder tener un comportamiento semejante a una red social convencional, son propensas a su expansión. Además, el uso compartido de la información personal y la escasa percepción de riesgos que los usuarios tienen con la seguridad las han convertido en un entorno atractivo para intrusos y ciberatacantes que intentan obtener datos e información de sus usuarios. Uno de los fallos más comunes en las aplicaciones de mensajería es la forma que utilizan para borrar las conversaciones almacenadas en el teléfono, ya que no implica la eliminación directa de los mensajes, sino que estos quedan marcados como libres de tal forma que puedan ser sobrescritos por las nuevas conversaciones o datos cuando sean necesarios, siendo accesibles por técnicas forenses, ¿vale? Técnicas forenses, se puede llevar a un laboratorio y se pueden analizar todos los mensajes, aunque creamos que están eliminados, no están eliminados, ¿de acuerdo? Además, hay que tener en cuenta las implicaciones cuando se tenga activa la opción de copia de seguridad, almacenando una posible conversación ya borrada, que podría ser recuperada en un futuro.
Durante el establecimiento de la conexión de los servidores se pueden intercambiar en texto claro información sensible acerca del usuario, quedando expuesta a cualquier caso de utilizar las redes Wi-Fi públicas o de dudosa procedencia. Por ejemplo, información como el sistema operativo del cliente, versión de las aplicaciones en uso, número del teléfono registrado. Al utilizar una conexión basada en redes privadas virtuales, las VPN, todos los datos enviados y recibidos pasan cifrados entre el emisor y el receptor, añadiendo una nueva capa de seguridad para evitar posibles atacantes que estén interceptando el tráfico de red, el man in the middle, ¿vale? Por otro, el man in the middle es una técnica que, pues, dice la palabra, el hombre que está en medio, ¿vale? Que está entre el emisor y el receptor, pues pueden sacar información. Es un sistema de piratería, ¿vale? O de obtención de datos. Por otro lado, la base de los datos de conversaciones, ficheros, mensajes, así como otros datos que manejan este tipo de aplicaciones, se almacena de forma local dentro del teléfono, con independencia de que se tenga la opción del backup, ¿vale?, en la nube activada en el dispositivo. Aunque la información se almacena cifrada en local, existen multitud de aplicaciones que, por ejemplo, para WhatsApp permiten de una forma sencilla el descifrado de la información contenida tanto en la versión local para un equipo como a través de la aplicación del teléfono en la interfaz. Para evitar que un atacante pueda tener acceso a toda la información privada que se almacena en el teléfono, hay que prestar especial atención a qué aplicaciones de terceros se instalan, así como el acceso físico de otras personas al terminal. En el caso de intercambio de datos con redes sociales como WhatsApp y Facebook, y a pesar de que los mensajes, fotos e información del perfil no serán objetivos a compartir, otra información como el número de teléfono, contactos, hora y última conexión, así como sus hábitos de uso de la aplicación pueden ser compartidos. Insistiendo en las recomendaciones indicadas para los dispositivos móviles, será necesario adoptar determinadas precauciones en el uso de las aplicaciones de las mensajerías instantáneas, como es mantener el teléfono bloqueado. De esta forma se reducirá el riesgo si el dispositivo cae en manos equivocadas, ¿vale? Me lo roban, lo tengo bloqueado, pues mejor que mejor. Sería recomendable eliminar las previsualizaciones de los mensajes y extremar las medidas cuando no se dispongan del teléfono al alcance. En la medida de lo posible se recomienda la configuración de las aplicaciones para solo recibir mensajes de personas autorizadas, desactivar la conectividad adicional del teléfono cuando no se vaya a utilizar, como podría ser la conexión Wi-Fi. Yo para qué quiero tener la red Wi-Fi buscando para si no voy a estar en casa, pues lo desconecto con el Bluetooth. Si no voy a hacer uso de los cascos o no voy a hacer uso de X cosas del Bluetooth, pues lo apago, ¿vale? Ya que además de reducir el consumo de baterías, reduce la posible superficie de ataque sobre el dispositivo. Y utilizar aplicaciones de mensajería instantánea cuyo código fuente esté abierto a la comunidad y haya sido revisado. En este sentido, existen alternativas que, además, aseguran la confidencialidad en las comunicaciones, cifrando el tráfico externo, ¿vale? Lo que esto es el P2P, ¿vale? Un ejemplo es el Signal, pero bueno, estas recomendaciones son las lógicas que debemos de saber todos con el tema de las mensajerías de Telegram, WhatsApp y demás. Redes sociales. Las redes sociales no solo han cambiado la manera en que los ciudadanos se informan y se comunican entre sí, sino que también la manera en que los gobiernos y organizaciones transmiten sus mensajes a los ciudadanos y la forma que estos responden. Comunicarse, compartir información, mantener un contacto por interés o afinidad, relacionarse, formar una identidad y reputación, reivindicarse, protestar, manipular, son múltiples objetivos buscados a la hora de utilizar una red social, ¿vale? Todo eso son los objetivos de las redes sociales. No obstante, el éxito alcanzado en las enormes posibilidades que brinda y su uso masivo las han hecho situarse en un punto de mira de los ciberatacantes que no dudan en explotar los riesgos y vulnerabilidades que tienen tanto las plataformas que sustentan estas redes sociales como las personas u organizaciones que las utilizan.
Una vez más, la voz más débil de esta cadena vuelve a ser el factor humano, por su escasa concienciación y su exceso de confianza a la hora de emplear estas redes, ¿vale? La máquina, si no tiene permiso, no lo va a hacer, pero nosotros, pues, somos los más vulnerables. En general, los riesgos asociados a las redes sociales son los mismos que los del resto de actividades y servicios en Internet. Grandes dificultades para eliminar la información subida, el acceso futuro por terceros, el derecho a cambiar de opinión es nulo y será muy difícil borrar cualquier opinión, fotografía, vídeo subido a la red. Subimos una foto, por ejemplo, y luego la eliminamos de nuestro perfil de, por ejemplo, supongo que será Facebook, Telegram, lo que sea. Si me hacen un recorte de pantalla, me hacen un pantallazo, lo que sea, pues esa foto, esa imagen, no en el formato original, ¿vale? No estará en formato original, pero sí va a disponer de cierta calidad y de cierta resolución. Por lo tanto, esa fotografía ya o ese vídeo ya no es nuestro. Tenéis que tener claro que en el caso de subir una foto, un vídeo, lo que sea, todo lo que se suba a internet, en el momento de subirlo, desgraciadamente ya lo pueden piratear o lo pueden hacer manipular, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con lo que se sube. Y la dificultad de discernir entre la información veraz y la propaganda o la manipulación, ¿vale? Pues los new fake y demás. En este punto hay que recordar la importancia que tiene la configuración de seguridad del dispositivo, que es el sistema operativo y el navegador, utilizando para conectarse a Internet y de esta manera acceder a las redes sociales. Consejos. Venga, vamos a detallar los consejos, vamos a relacionar los consejos de las redes sociales. Pues tenemos la creación cuidadosa de perfil y la configuración de privacidad, no basarse en la configuración por defecto que proporcionan las plataformas, reflexión sobre todo lo que se publica y emplear un seudónimo, dar por sentado que todo lo que se sube a una red social es permanente aunque se elimine de la cuenta, escoger cuidadosamente a nuestros amigos, para evitar revelar las direcciones de correo de sus amigos, no permita que los servicios de redes sociales examinen su libreta de direcciones de uso de lo que es el correo, prestar atención a los servicios basados en la localización y la información del teléfono móvil, precaución con los enlaces, evitar hacer clic en hipervínculos o enlaces de procedencia dudosa, escribir directamente en la dirección de su sitio de redes sociales en el navegador para evitar que un sitio falso pueda robar su información personal, tener precaución al instalar elementos adicionales en un sitio, ya que en ocasiones se usan estas aplicaciones para robar información personal, revisar la información publicada, eludir dar excesiva información sobre uno mismo, entre otras cosas, para evitar que puedan entrar en su cuenta al responder a preguntas de tipo de su cumpleaños, su ciudad natal, clase, instituto, etc. Seguridad de las contraseñas, pues utilizar contraseñas complejas que incluyan números, símbolos y signos de puntuación. Es importante no compartir la misma contraseña para que todas las redes sociales ni que para que el resto de los servicios que se utilizan en Internet, pues para eso tenemos el empleo de los gestores de contraseña del tipo KeePass, ¿vale? Y luego ya lo que nos incrementa es lo que nos queda es incrementar la seguridad en el acceso de la cuenta añadiendo un segundo factor de autenticación, 2FA, ¿vale? Que impida a un potencial atacante que se haya hecho con la contraseña acceder al servicio, ¿vale? Pues estas son las recomendaciones, también son lógicas y creo yo que estamos todos habituados a verlas. Vamos ahora con el Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas. Pues el Internet de las cosas se refiere a las redes de objetos físicos, artefactos, vehículos, edificios, electrodomésticos, atuendos, implantes, etcétera, que llevan en su seno componentes electrónicos, software, sensores de conectividad en red que le permite recolectar información para lograr una contextualización de la situación mediante técnicas de Big Data imposible de realizar por otros medios. Se trata de una red que interconecta miles de objetos físicos ofreciendo datos en tiempo real, convirtiéndose en los sensores del mundo físico. En este punto hay que considerar el cambio cultural que suponen, ya que la tecnología incluye en nuestra forma de tomar las decisiones y ello afecta a la capacidad de acción.
privacidad y autonomía de las personas. El Internet de las cosas es la primera evolución real de Internet, un salto que podría llevar a aplicaciones revolucionarias por capacidades para modificar de forma dramática la forma en la que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos entretenemos o relacionamos socialmente. Los artículos de uso diario han dejado de ser elementos aislados, dispositivos que a su vez puedan estar conectados a otro dispositivo. La pesadilla de los expertos en ciberseguridad puede convertirse en ejércitos de botnets, ¿vale? De pequeños elementos de atacantes, utilizando las tostadoras inteligentes para desarrollar ataques de DDoS, ¿vale? Para esconder información y ejecutables lejos de vista de los investigadores. En el Internet de las cosas hay que considerar aspectos de vital importancia como la seguridad, la interoperabilidad, la manejabilidad de dichos sistemas, pues como puede ser la interfaz web, mecanismos de autenticación, servicios de red, transporte no cifrado, protección de la intimidad, configuración de seguridad, integridad, software, fireware, sistemas físicos de los dispositivos, ¿de acuerdo? El reto se reduce a establecer una base de monitorización y control para reducir la exposición al riesgo y aplicar técnicas inteligentes a la creciente población de dispositivos de Internet de las cosas. Pues, por ejemplo, cambiar para evitar esta monitorización y reducir la exposición al riesgo, pues cambiar las contraseñas por defecto de los dispositivos y utilizar contraseñas realmente robustas, mantener actualizados dispositivos con las últimas versiones disponibles de software y de firmware, desactivar toda conectividad remota con Internet de los dispositivos cuando no sea estrictamente necesario, mantener abiertos solo aquellos puertos de comunicación que sean realmente necesarios para modificar los puertos de escucha si es posible. Los dispositivos de inteligencia del Internet de las cosas no permiten la configuración de su seguridad, operar con ellos siempre en una red de área local, detrás de un dispositivo enrutador que esté correctamente configurado, que sí provea de esta seguridad. En la medida de lo posible, asegurar la autenticidad, confidencialidad e integridad de todas las comunicaciones locales LAN, especialmente si estas se realizan por enlace de radio, wifi, bluetooth, etc. Comprobar periódicamente la configuración de seguridad de todos los elementos de la arquitectura y su comunicación con el exterior, mantener deshabilitados los componentes no necesarios como puedan ser, según el caso, micrófonos, cámaras de vídeo, etc. Comprobar la visibilidad de los dispositivos propios de buscadores de los dispositivos del Internet de las cosas como SOA. ¿Vale? Vamos a la política de seguridad. Esto también es un poquito extenso, ¿vale? Porque tenemos la política de seguridad, gobernanza, tenemos varios puntos, pero bueno, vamos a intentar abreviar. Vamos a ver el vídeo de lo que es el reto de compartir las amenazas, ¿vale? Para luego desarrollar lo que es la política de seguridad. Vamos a ir.
Internet es una maravilla para todos. Undécimas jornadas CNCF. Ciberamenazas. El reto de combatir. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo y vamos a ver en las políticas de seguridad, ¿de acuerdo? Pues el diseño es una de las lo importante es hacer un buen diseño con la estrategia de seguridad, ¿vale? Pues es como casi todo lo que viene. Si tienes un buen diseño de lo que vayas a hacer, pues funcionará bien. Pues el diseño es una estrategia de seguridad dentro de una organización. Depende en general pues, de la actividad que en esta se desarrolle. Su dimensión, el ámbito de actuación y la interconexión con usuarios externos, clientes, proveedores, usuarios finales, etc. Bueno, no sé si hay un lapsus, a mí no me ha hecho una cosa rara. Voy a empezar otra vez con la política de seguridad. Hemos visto el vídeo, ¿de acuerdo? Que eso seguro que está visto. Y si no, pues os voy a poner luego los enlaces de los vídeos para que los tengáis también. Y con respecto a la política de seguridad, el diseño es una de las estrategias de seguridad dentro de la organización. Depende en general de la actividad que ésta se desarrolle, su dimensión, el ámbito de actualización y la interconexión con usuarios externos, clientes, proveedores, usuarios finales, etc. Sin embargo, en las líneas generales se pueden considerar unos pasos básicos a la hora de desarrollar una estrategia. Pues generar una política de seguridad, realizar un análisis de riesgos, aplicar las salvaguardas correspondientes, concienciar a los usuarios. ¿De acuerdo? La política de seguridad establece el estado en el que se encuentra la información y los servicios dentro de la entidad y define qué es lo que se desea proteger, así como los correspondientes objetivos de seguridad, proporcionando una base para la planificación de la misma. Describe responsabilidades del usuario y cómo se supervisa la efectividad de las medidas aplicadas. En definitiva, es un conjunto de reglas que se deciden aplicar en las actividades del sistema y a los recursos de las comunicaciones que pertenecen a una organización. Estas reglas incluyen áreas como la seguridad física, personal, administrativa y de la red. Además, debe señalar la importancia de la tecnología de la información para la organización, el periodo de validez de esta política y los recursos con que se cuentan los objetivos específicos a cubrir. Con el análisis de riesgos se consigue identificar los riesgos a los cuales está expuesta la organización y cuáles son los impactos, las posibles amenazas y vulnerabilidades que puedan ser explotadas por estas. Una vez que se establece la política de seguridad, determinando el riesgo residual que está dispuesto a aceptar, se deben establecer las salvaguardas que den cumplimiento a la misma. La gestión de riesgos utilizada los resultados de análisis de riesgos para solucionar e implementar las medidas de seguridad adecuadas para lograr los riesgos identificados y que se puedan dividir en las siguientes. Pues pueden ser preventivas, de análisis y correctivas. Es la gestión de los riesgos. Preventivas, pues tienen evidentemente el objeto de reducir el riesgo, protección física, guardias, control de acceso, protección de hardware, medidas procedimentales, recursos de mentalización, actualización de conocimiento, normas de acceso a la información, sanciones. Análisis, pues orientadas a la identificación de riesgos, protección física, sistemas de vigilancia, detectores de movimiento, medidas técnicas, pues estas son control de acceso lógico, sesión de autenticación, medidas procedimentales, gestión de logs, monitorización de auditoría, etc. Correctivas, se orientan a impedir o reducir el impacto sobre los activos. Protección física, respaldo, tenemos la protección física, que es el respaldo de las fuentes, en el caso del respaldo de la fuente de alimentación, de las SAIs, ¿vale? Que son como una especie de baterías que en el caso de que se caiga la red nos permiten tener los equipos alimentados para poder guardar cambios y luego apagarlos con seguridad. Tenemos también unas medidas técnicas, que son programas antivirus, auditoría, respaldos de seguridad y unas medidas procedimentales, planes de contingencia. La amenaza más seria para el sistema de información son las personas. Por consiguiente, la información y sensibilización del personal es uno de los objetivos fundamentales que se persiguen con la implementación de un programa de cultura en el ámbito de ciberseguridad. El programa de mentalización y sensibilización debe perseguir dejar claro no solo cómo proteger los sistemas, sino también
por qué es importante su protección y cómo los usuarios se convierten en la primera barrera de seguridad para ellos. Por último, incidir que es muy importante definir, documentar y difundir una política de seguridad que demuestre el compromiso de la organización con la seguridad, así como el desarrollo de las normativas que recojan las obligaciones a las que estén sujetos los usuarios en lo que respecta al tratamiento de seguridad de la información. El ámbito de gobernanza, pues los profesionales en base al éxito de la operación de la seguridad. Por este motivo, en cualquier organización se deben considerar aspectos como la gobernanza, estructura, experiencia, entrenamiento y certificaciones del personal. Se deben establecer los mecanismos de gerencia, gestión de la seguridad, incluyendo soporte a las operaciones, niveles de escalamiento, acordes con la clasificación y remediación de incidentes, frecuencias y tipos de notificación. En este sentido, es recomendable implantar el denominado SGSI, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, un conjunto de políticas de administración de la información, donde se define, implanta y mantiene un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad a la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. De esta manera, la estructura debe permitir identificar a las personas que tienen el nivel de autoridad y responsabilidad sobre las diferentes tareas. Las áreas de experiencia necesarias son las que permitirán definir los roles y perfiles necesarios para la operación de los servicios, siendo importante considerar planes de entrenamiento, certificaciones que den pie a la adaptación a los cambios, a la incorporación de las nuevas tecnologías y al crecimiento de los servicios. Se debe considerar el establecimiento de una oficina de seguridad que asista a la implantación de las políticas, procedimientos y normativa que se sientan las bases para dirigir, gestionar, comunicar, evaluar, controlar y mejorar la seguridad de la información relacionada con las actividades propias de la entidad, conforme a la normativa y a las buenas prácticas aplicables. Revisar y apoyar la implementación del modelo de gobernanza, análisis y adecuación normativa, análisis y gestión de los recursos, de los riesgos asociados a los activos. Este es el riesgo residual asumible, análisis de definición de los cuadros de mando, medidas e indicadores, auditoría de cumplimiento normativo, soporte a los órganos de gobierno de seguridad, seguimiento y mejora del estado de gestión de seguridad, ¿vale? Gestión de la configuración. Con la implementación efectiva del control de la configuración de la gestión del software es fundamental, ya que es la única manera de asegurar que los sistemas operativos y las aplicaciones son actualizados de forma correcta tras la publicación de los parches preceptivos. Hay que considerar lo siguiente, pues todos los archivos ejecutables y plantillas de documentos, templates, ¿vale?, compartidos deben estar colocados en un directorio de uso de solo lectura, no escritura, solamente lectura. Cada usuario debe tener su propio directorio personal en la red con acceso de lectura y escritura porque es propio del usuario y restringido la lectura para otros usuarios para prevenir previsibles de diseminaciones de software malicioso con la máquina local de la red. Los directorios compartidos por varios usuarios es un modo habitual de trabajo, por lo que hay que prevenir la diseminación de posibles infecciones. Si todos accedemos sobre el mismo documento, sobre la misma carpeta, pues tenemos que tener cuidado con eso. Las contraseñas son el principal mecanismo de autenticación utilizado por las personas, en su caso a los sistemas de información. La seguridad que proporcionan las contraseñas depende en gran medida de su confidencialidad. No podrá ser asociada con facilidad a cualquier información relacionada con el usuario de la cuenta. Tendrá una longitud mínima de 8 caracteres con diferentes tipos de caracteres tipográficos. Cambiar la contraseña periódicamente, no compartir las cuentas y contraseñas con otros usuarios, no anotar las contraseñas en sitios de fácil acceso
ni almacenarlas en ficheros en el ordenador sin ningún tipo de protección, y limitar la posibilidad de recordar la contraseña que ofrecen algunos navegadores web. Existen programas que permiten almacenar todas las contraseñas con nombre de usuario asociado a un único lugar, de forma que siempre estén disponibles y no haga falta recordar todas ellas. Habitualmente, estos programas disponen también de un generador de contraseñas de forma que se puedan generar de manera segura. Los soportes extraíbles constituyen una de las principales amenazas de fuga de la información, así como de infección por malware. Limitar la utilización de dispositivos USB quizás sea una medida demasiado drástica. No obstante, se debe evaluar la posibilidad de bloquear estos puertos y eliminar las unidades lectoras y grabadoras de los soportes ópticos de los equipos de los usuarios, ¿vale? Hay algunos sitios que las memorias USB no funcionan, están físicamente, pero no funcionan. Vamos a la parte de la vigilancia, que junto con el control de la configuración y la gestión del software se debe valorar un proceso continuo de análisis de vulnerabilidades, ya sea automático como manual, ¿vale? Las análisis automáticas, pues es un despliegue de herramientas para la realización de escaneos de vulnerabilidades a infraestructuras y servicios. Análisis de vulnerabilidades manuales, pues realización por parte de un grupo de analistas de una revisión periódica de las diferentes aplicaciones, principalmente de las expuestas a Internet, desde las perspectivas de la caja negra, caja blanca, ¿vale? No hay que perder de vista que mediante la constitución de un centro de operaciones de seguridad SOC se mejoran las capacidades de vigilancia y detección de incidentes y se optimiza la capacidad de reacción y respuesta ante cualquier ataque. Hay que considerar desplegar un bloque de servicios basado en monitorización de la seguridad, despliegue de sondas de alta capacidad que reciban una copia del tráfico, tanto entrante como saliente en Internet, tratamiento de los eventos generados por un sistema de información de seguridad y administración de eventos. Asimismo, se deben considerar módulos de aprendizaje automático, el Machine Learning, ¿vale? Para análisis de eventos y alerta y poder detectar detectar nuevas amenazas. Protección y filtrado de contenido malicioso, pues proteger a los usuarios que navegan en Internet ante este tipo de amenazas. Dispositivos de nueva generación, los cuales cuentan además con las capacidades tradicionales de los cortafuegos, con prevención de intrusiones y control de aplicaciones. Respuesta a incidentes, pues servicio avanzado de soporte a la gestión de incidentes mediante profesionales que se podrán coordinar de forma remota o in situ, con el personal de la entidad con el objeto de realizar análisis forenses, colaborar en la estrategia de mitigación y de recuperación. Y el análisis de las vulnerabilidades, análisis periódico de vulnerabilidades tanto de forma automatizada como manual. Para ello se aportarán tecnologías de escaneo de sistemas de las aplicaciones web que facilitarán la realización de estas pruebas de forma periódica, tanto automatizada como para pruebas manuales, ¿vale? Vamos a ver la continuidad del negocio y las políticas de respaldo, ¿vale? Este es cortillo. Pues el término de continuidad del negocio no es que continuemos con el negocio, sino es un término, ¿vale? Supone lo que es pensar y disponer de un plan alternativo en el caso de que ocurra un desastre en los sistemas de TIC, ¿de acuerdo? Pongamos el caso de que se cae una red, pues hay que buscar una alternativa. Este plan debe estar documentado para que, llegado el caso, se tengan claro los pasos a seguir para mitigar el problema y volver a solucionar y volver a la situación previa de normalidad con la mayor brevedad posible. Asimismo, en la medida de lo posible, se deberían realizar pruebas de los planes de continuidad para confirmar que se encuentran debidamente actualizados y responden de manera eficaz a la necesidad. Es fundamental realizar copias de respaldo de manera regular para asegurar la integridad y disponibilidad del sistema. La realización de copias de seguridad implica crear una copia de los datos del medio diferente del que se encuentran con el fin
de que las mismas puedan utilizarse para restaurar la copia original después de una eventual pérdida de datos. La pérdida de datos puede deberse a robos, fallos en el sistema, catástrofes naturales o simplemente a errores en el hardware del sistema. Existen muchos tipos diferentes de dispositivos empleados para el almacenamiento de datos para realizar los backups, ¿vale? Con ventajas y desventajas que hay que tener en cuenta a la hora de su elección. Y por último, es muy recomendable verificar las copias de seguridad con relativa frecuencia mediante la restauración real de los datos en una ubicación de prueba. ¿Vale? Pues comprobar que los datos en la red, el backup ese que hemos hecho, pues que funciona adecuadamente. Con respecto a la gestión de los incidentes, ¿vale? Forma parte de la cultura de la gestión de los riesgos. Si tenemos un incidente, habrá que gestionarlo, ¿vale? Pues cuando se produce un incidente de seguridad, es crítico para una entidad disponer de un protocolo eficaz de respuesta que ayude a los equipos de seguridad a minimizar la pérdida o filtración de información, evitar la propagación del incidente o incluso la propia interrupción del propio servicio. La velocidad con la cual se reconozca, analice y responda al incidente limitará el daño y minimizará el coste de la recuperación. Las entidades tienen que habituarse a notificar, compartir incidentes con las organizaciones correspondientes, máxime teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones los patrones de actualización se repiten. Es esencial establecer buenas prácticas sobre notificación, utilización de una taxonomía, ¿vale? Que es un agrupamiento común, y procedimientos para notificación de los mismos, incluyendo aquellos de los que se desconoce el impacto. A este respecto, las autoridades competentes y los CER, CSIR, ¿vale? El 26 sobra, lo mismo que el 24 anterior y el 25, de referencia, utilizan una plataforma común para facilitar y automatizar los procesos de notificación, comunicación e información sobre los incidentes. Las entidades afectadas deberán realizar una primera notificación sin dilación, ¿vale? Lo primero es notificarlo. Posteriormente efectuarán aquellas que sean precisas para actualizar la información sobre la evolución del incidente mientras no esté resuelto. Una vez se resuelva, las redes y sistemas se han restablecido y el servicio opera con normalidad, deberán enviar una notificación final del incidente. Lo detectamos, no lo pensamos más, lo elevamos. Luego, una vez que lo hayamos resuelto, pues debemos hacer una notificación final sobre el incidente. Los CSIR lo que hacen es monitorizar las redes para detectar de un modo temprano posibles incidentes, difundir alertas sobre ellos y aportar soluciones para mitigar sus efectos. Dichos equipos deben ser la puerta de entrada para las notificaciones de los incidentes, lo que permitirá organizar rápidamente respuesta de los mismos. La gestión de los incidentes de seguridad tendrá en cuenta que el establecimiento de los sistemas de detección y reacción frente a un código dañino, el registro de los incidentes de seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento que se sigan, el soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de los incidentes de seguridad, proporcionar información sobre vulnerabilidades, alertas, avisos y amenazas y de nuevas amenazas, incluye la investigación y divulgación de las mejores prácticas sobre la seguridad de la información y la formación al objeto de mejorar las capacidades para la detección y gestión de incidentes. Un esquema básico de actuación frente a un ciberincidente puede ser: detectamos la amenaza, pues puede ser realizada por la propia entidad y por las sondas desplegadas por el equipo de respuesta, ¿vale?, de los ciberincidentes del CSIR de referencia, que genera el correspondiente aviso. En el caso de confirmarse el ciberincidente, el organismo realiza la notificación formal, por ejemplo, a través de la herramienta Lucía que hemos visto en el vídeo anterior. Y la autoridad competente, a través del CSIR de referencia de las acciones en base a la contención. Una vez erradicada la amenaza, la entidad, usando la misma herramienta, notificará la autorización competente a través del CSIR
de referencia el cierre del ciberincidente, por lo que hemos visto anteriormente. Pues bueno, aquí más o menos están los organismos, el CNE, los incidentes. La gestión de los ciberincidentes, asignación de prioridades y recursos, etcétera, exige determinar la peligrosidad potencial que el ciberincidente posee. Para ello es necesario fijar los criterios de determinación de la peligrosidad con los que comparar las evidencias que se dispongan del ciberincidente en sus estadios iniciales. Y ya para finalizar solamente nos queda el decálogo básico de seguridad, que es un decálogo de las buenas prácticas y pretende sentar bases para establecer una cultura de seguridad en el ámbito informático de las técnicas de información y de la comunicación. Pues el decálogo no hay que saberlo, pero bueno, pues vamos a verlo, porque lo que me dice que la cultura de la ciberseguridad, la concienciación del empleado debe ser uno de los pilares en lo que se asienta la ciberseguridad de cualquier organización. No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual. Utilizar software de seguridad, herramientas antivirus y antimalware, cortafuegos personales, herramientas de borrado seguro, etcétera, debe ser algo irrenunciable cuando se utiliza un sistema así. Limitar la superficie de exposición de las amenazas. No solo hay que implementar medidas de seguridad que protejan el acceso a la información, sino que hay que determinar los servicios que son estrictamente necesarios. Cifrar la información sensible, no hay otra alternativa. Todo lo que sea sensible hay que cifrarlo. Tarda más en el cifrado, pero es fundamental. El 6, pues utilizar contraseñas adaptadas a la funcionalidad, siendo conscientes de que la doble autenticación ya es una necesidad, ¿vale? Hacer un borrado seguro de la información una vez que ésta ya no sea necesaria o se vaya a retirar del uso del soporte en cuestión. Realizar copias de seguridad periódicas. No existe otra alternativa en caso de infracción del código malicioso, tipo ransomware. Pérdida de datos, averías del hardware de almacenamiento, borrado de información involuntaria por parte del propio usuario. Por lo tanto, los backups, los famosos, las copias de seguridad periódicas, ¿vale? Mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo es la mejor manera para evitar dar facilidades a las amenazas potenciales. Los equipos deben de estar actualizados. Siempre que tengamos una actualización hay que ejecutarla. Y revisar regularmente la configuración de seguridad aplicada, los permisos de las aplicaciones y las opciones de seguridad. Bueno, y con este segundo vídeo ya hemos terminado el bloque en cuestión, el bloque 1 del tema 17, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya servido de ayuda.